América Latina tiene completamente tergiversado lo que funciona y lo que no funciona en Europa. Comúnmente ustedes van a escuchar a los latinoamericanos, desgraciadamente, a veces hasta a los que más sufren de socialismo, como en el caso de los venezolanos, decir que el problema no es el socialismo, porque mira en Europa qué bien funciona el socialismo. Ay, es que esos suecos y noruegos, qué listos son ellos, a ellos sí les funciona el socialismo. El problema es que el socialismo latinoamericano no funciona por la corrupción. Es que nuestros líderes no son tan listos como los suecos o los noruegos o esos españoles que siempre tienen subvenciones para su paro y siempre tienen subsidios, ¿no? Entonces el latinoamericano cae una y otra vez en socialismo porque el socialismo nunca es el culpable. El culpable es la corrupción, ¿ya? El problema es que la corrupción no es digamos, la raíz del problema. La corrupción es la consecuencia del socialismo. ¿Por qué? Porque el socialismo es poder absoluto y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, si entendemos que primero viene el socialismo y después viene la corrupción, el día que los latinoamericanos entendamos eso, entonces vamos a dejar de caer en estos experimentos. Ahora, cuando hablamos de Europa y si se está moviendo hacia la libertad o hacia más estatismo, tenemos que preguntarnos ¿cuál Europa? Porque Europa occidental, Francia, España, Italia, incluso Alemania, la metería yo ahí también, son países que como no vivieron en carne propia el comunismo puro y duro, entonces les fascina coquetear con el tema del socialismo, ¿no? Y a países del tercer mundo les fascina recetarnos más burocracia. Les pongo el caso de Centroamérica, ¿no? Somos 5 países chiquititos que no hubo manera de que nos organizáramos para hacer uno. Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, ¿sí? La Unión Europea se empecina en que nosotros, como 5, nos organicemos para comerciar como bloque con ustedes. El problema es que tengo a Daniel Ortega, del socialismo del siglo XXI, metido en Nicaragua, y tengo a El Salvador, también con el socialismo del siglo XXI, con el FMLN, Guatemala como un estado fallido que lo controla la CICIG hasta hace poco, un ente creado por la ONU, Costa Rica que siempre va a su bola y Honduras con una democracia que ningún hondureño reconoce. Entonces resulta que para yo poder exportar café o bananos, no puedo, porque la Unión Europea, la visión occidental, ¿no? de la Europa occidental es que qué bonito es que todos comerciáramos juntos. Ahora, ¿qué pasa cuando nos vamos a Europa del Este? República Checa, Polonia, Hungría, países que sí vivieron en carne propia el comunismo soviético, o Estonia. No, estos cuates no quieren saber nada de eso. Y son los primeros que tienen defenestrándose a las antiguas estatuas comunistas que tuvieron y son tal vez la generación que dice no, más emprendedurismo y más libertad. Entonces no se puede hablar de una sola Europa. Y mucho menos bajo la visión latinoamericana, donde tienen todo absolutamente tergiversado. Porque resulta que admiran Escandinavia pensando que es socialista, pero cuando nos vamos al índice de libertad económica, resulta que Escandinavia está en los primeros puestos, porque ahí no hay ningún alcalde que se le ocurra levantarse un día y decir, exprópiese esa fábrica, ¿sí? Ustedes imagínense que un alcalde sueco o un ministro sueco mañana se levanta y dice, exprópiese. Esas locuras no pasan aquí. Porque el derecho a la propiedad privada es sagrado y es lo que los latinoamericanos no entienden. Otra cosa que no entienden es cómo funciona el sistema de educación. Resulta que el sistema de vouchers educativos, diseñado entre otros por Milton Friedman, es lo que se aplica en países como Suecia. Vayan ustedes a ver la educación estatal marxista latinoamericana, es igual, desde México hasta Argentina. Un sindigarca, porque eso es lo que son, sindicatos que se comportan como oligarcas, un sindigarca al poder que se roba hasta el 90% de los recursos y sin excepción
desde la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, hasta la Universidad de Buenos Aires, la UBA, todas las universidades estatales en América Latina tienen un auditorio Marx, un corredor Lenin, un busto al Che Guevara o un salón Engels. Entonces, cuando algo se repite, no una, ni dos, ni tres, sino 15 veces, no es casualidad, ¿ok? Es estrategia. Y esa estrategia se llama socialismo del siglo XXI. Pero yo les hago el reto para que nos vayamos de aquí con una tarea, y con esto termino. Y así pueden ustedes ver en una visión latinoamericana si Europa se va a mover hacia el socialismo o hacia la libertad. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, se han topado a un venezolano exiliado? Ok, les hubiera hecho yo esa pregunta hace 20 años y probablemente levantan 5 la mano. Okay. La próxima vez que se topen a un venezolano en la calle, pregúntenle si el problema en Venezuela fue el socialismo. Y les garantizo que la mayoría les va a decir que es la corrupción. Y háganme el favor, cuando lo pregunten, tuítenlo, pónganlo en Facebook y empecemos a evidenciar la vergüenza que es que una ideología que ha matado más gente que el nazismo y el fascismo juntos siga siendo popular. Y ahí es donde ustedes se van a dar cuenta de por qué, a pesar del fracaso de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, los latinoamericanos seguimos obsesionados con la belleza del socialismo. Muchas gracias.